Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de biología con los alumnos del primero de secundaria. Estamos en el módulo 4, en el tema número 2, ¿sí? Módulo número 4, tema número 2, ¿sí? Ojo con la clase anterior, ¿sí? Las áreas naturales protegidas sería nuestro tema, ¿sí? Bueno, estas áreas naturales son una parte fundamental para la conservación del ecosistema, ¿sí? ¿Qué es una área natural protegida? Más o menos lo que va a hacer es lo del fondo, ¿no? A ver, miramos la imagen de fondo. Son áreas donde existe mucha vida, ¿sí? Vamos a tratar de ver el fondo, ¿sí? Entonces, en el Perú hay muchos parques nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales y reservas comunales. Bueno, hay una serie muy diversa de lugares protegidos, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere con lugares protegidos? Que no cualquier persona va a poder entrar a este lugar. No cualquier persona va a poder entrar a este lugar y va a poder talar árboles, va a poder sacarse algunas rocas o utilizar el agua que transcurre por ahí, ¿sí? Entonces, esto es importante ya que va a conservar nuestro ecosistema, ¿sí? Entonces, es como que nos estamos asegurando para tener un lugar verde, ¿no? Un espacio verde donde se pueda hacer lo que sería normalmente la vida, ¿no? Ya, entonces estas áreas naturales son áreas que son naturales, ¿no? Que han sido creadas por la naturaleza y nosotros las vamos a proteger mediante leyes y mandatos, ¿sí? Es algo... Ya, entonces un área natural es un área de un ecosistema en la cual nosotros la vamos a proteger, ¿sí? La vamos a proteger mediante leyes, mandatos, órdenes, ¿sí? Para que cualquier persona no vaya a este lugar y no pueda utilizar los recursos que tiene esta zona, ¿sí? Por ejemplo, los recursos que pueden ser utilizados son los árboles, ¿sí? Hay una reserva de árboles, ¿sí? Hay reservas nacionales donde hay animalitos, los santuarios también, ¿no? Como el Machu Picchu. No cualquier persona puede ir y puede llevarse, ¿no? Las rocas para hacer estudios, no, nada de eso, ¿no? Entonces, estas áreas naturales son protegidas justamente para conservar algún tipo de virtud. Por ejemplo, en el santuario de Machu Picchu, lo que tenemos es historia, ¿verdad? Vamos a conservar la historia del Perú, cómo se formó el comienzo de los incas, ¿verdad? Después tenemos la protección de áreas naturales, por ejemplo, de una reserva de agua, ¿sí? Hay la reserva de Aguada Blanca, ¿sí? Esa es una reserva que tiene muchos metros cúbicos de agua y que sirve para que la población de Arequipa y de Moquegua y de Tacna se puedan solventar de agua, ¿verdad? Entonces, todas estas partes, por ejemplo, un bosque, un refugio de vida silvestre, apoya, ¿no? A la conservación del ecosistema, que los animalitos estén ahí y nadie los pueda cazar, nadie los pueda a sacar, ¿no? Y venderlos. Entonces, todas estas partes son importantes ya que van a destinarse, a ver, vamos a leer acá, son áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad biológica, ¿no? Diversidad biológica o biodiversidad, es lo mismo, ¿sí? Y cultural, o sea, la cultura también de Perú, bueno, Machu Picchu, de una determinada área geográfica, incluyendo la flora y la fauna. Claro, la flora y la fauna generalmente nos ayudan, ¿no? Generalmente la flora se refiere a las plantas, ¿no? Y estas plantitas tienen muchas propiedades benéficas, ¿sí? En la selva hay millones de plantas medicinales, ¿sí? Igual, la fauna son los animales. Y nosotros sabemos que cada animal cumple una función en la cadena alimenticia, ¿sí? De esta manera, bueno, para esto nos ayudan las áreas naturales protegidas, ¿ya? Proseguimos.
la clasificación, ¿sí? Vamos a clasificar estas áreas, ¿sí? Porque son diversas, como han visto, ¿no? Hay santuarios, hay diferentes partes, ¿verdad? Primero tenemos las áreas naturales protegidas, que pertenecen, bueno, quien las regula sería el Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado. En sigla sería el SINAMPE. Sí, esto como que no es muy importante, pero es necesario que ustedes sepan. Ustedes están en primero de secundaria, así que todo se rige de acuerdo a normas y leyes, ¿sí? En este caso, el Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado es quien regula esto, ¿sí? No es que digamos a un alcalde se le ocurre, ya voy a proteger esta área porque me gustaría que esté bien, ¿no? Sino que es el Estado, ¿sí? Es algo un poco mucho más grande, ¿ya? La segunda área, que es un poco más pequeña, sería las áreas de conservación regionales, ¿sí? Áreas de conservación regionales. Claro, esto es un poco más pequeño, de que está regulado por un gobierno regional, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa, ¿sí? Es un poco más pequeño. El anterior, el SINAMPE, era del Estado, ¿no? De toda la nación, de todo el país. En el caso de la conservación regional es solamente de una región, en el caso de Arequipa. La tercera sería las áreas de conservación privadas, ¿sí? Son mediante las empresas, ¿sí? Las empresas también tienen una parte que ver en el ecosistema. Imaginemos a Cerro Verde o Sauder o cualquier empresa minera, ¿sí? Ellos tienen una parte específica, ¿no? Si extraen minerales, tienen forzosamente que hacer este tipo de conservación, ¿sí? Por ejemplo, van a conservar un bosque, ¿no? Un bosque natural, ¿sí? O por ejemplo van a conservar un manantial, ¿verdad? Un manantial es muy importante ya que nos da agua muy fuerte, ¿sí? Y bueno, estas son las áreas de conservación. Hicimos áreas naturales protegidas, que eran las más grandes, que las regula el Estado en todo el Perú. Las siguientes son las áreas de conservación regionales, ¿no? Como en la región de Arequipa. La otra serían las áreas de conservación, sí, las áreas de conservación privadas. Ahí estábamos hablando, ¿no? De las empresas. Cada empresa minera tenía una responsabilidad con la sociedad, ¿sí? Entonces, esta responsabilidad se hacía mediante la empresa, pero en coordinación con el gobierno, ya que el gobierno tiene que supervisar de que se haga realidad esta parte, ¿no? Porque de nada sirve que la empresa diga, ya vamos a conservar este manantial de agua, ¿sí? Saben que los manantiales, se saca agua de muy buena calidad, ¿no? Entonces, en esta parte, la importancia que tiene esta agua, qué tal ellos la utilizan, ¿no? Para hacer sus diferentes procesos químicos, sí, de industria. Entonces, para esto el gobierno tiene que estar verificando, ¿sí? Muy bien. Ahora sí vamos a la siguiente. El SINAMPE. Vamos a tocarlo muy rápido porque no nos interesa en realidad qué es lo que hace, ¿no? Pero bueno, es necesario. Eso está en su guía, ¿sí? Es el conjunto de ANP en todas sus categorías. Sí, esta es una asociación nacional del Perú, ¿sí? Es un conjunto de asociaciones en el Perú, cuyas áreas protegidas tenemos hasta ahora 77. Bueno, esto según su libro, no voy a decir que en estos últimos años, supongo que su guía tiene unos 2 o 3 años de antigüedad, se tienen, ¿no? Estas áreas protegidas. Ya su objetivo es conservación de una muestra representativa de la diversidad biológica. O sea, ellos son los que van a los bosques y capturan animalitos con el objetivo de contar, ¿no? Verificar
si los animales tienen alguna enfermedad, si tienen alguna deficiencia, falta de alimentos, dificultad al reproducirse, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, ¿ya? Entonces tenemos la diversidad biológica mediante la administración eficaz de las asociaciones nacionales del Perú, ¿sí? El SINAMPE se encuentra bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, el SENAM, ¿sí? Entidad de bajo jurisdicción del Ministerio del Ambiente. Claro, como ven, todos estos son protocolos y bueno, lo que más nos interesa es esta parte principal, ¿no? Tenemos 77 áreas protegidas en el Perú, ¿sí? Nada más. Todo lo demás no es muy interesante para nosotros. Tenemos 77 áreas protegidas, ¿sí? Ahora vamos a clasificarlo, ¿ya? Esta clasificación se va a hacer en 3 etapas, ¿sí? La primera etapa sería las áreas de uso directo, indirecto, las áreas de uso directo y las zonas de reserva, ¿sí? Hay áreas de uso indirecto que son intangibles, ¿sí? Por ejemplo, un área de uso directo sería, como les decía, ¿no? Un manantial, ¿sí? Si bien es cierto, el manantial no proviene de lo que sería un ambiente, un ecosistema, y más bien proviene del subsuelo, porque el ecosistema, según reglamento, dice que es desde el suelo hasta arriba, ¿sí? Todo eso es el ecosistema, y desde el suelo hasta abajo no es ecosistema, sería parte de la litosfera, ¿sí? Ustedes están en primero, algo más sencillo para que me entiendan. A ver, áreas de uso indirecto. Por ejemplo, si yo voy a un bosque y talo los árboles, estoy haciendo uso directo, ¿sí? A ver. Si yo voy a un bosque y talo árboles, estoy haciendo uso directo de un ecosistema, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo voy a un bosque y en el centro del bosque hay un ojo de agua, ¿no? Un manantial de agua, ¿sí? Y yo, justo detrás de las mallas del cerco, de donde el SINAMPE ha protegido esta área, yo agarro y pongo mis tuberías, y de las cuales yo voy a recolectar esa agua del manantial y voy a empezar a embotellarla y lo voy a vender como agua de manantial, ¿sí? Agua de manantial. Es la misma agua, ¿sí? Solo que esta agua se está saliendo de la barrera física que ha puesto el SINAMPE, ¿sí? Entonces, este sería un uso indirecto, ¿verdad? Este es un uso indirecto. Dice que también va a ser intangible, o sea, si me encuentran a mí haciendo lo que sería uso de esta agua de manantial, también hay una pena, ¿verdad? Todo esto se maneja con penas. Hay penas privativas de la libertad, hay impuestos monetarios, hay muchas partes, ¿no? Para que se llegue a cumplir esto. Y las siguientes son las zonas de reserva. Una reserva es un lugar donde nosotros sí podemos ir a pasear, a mirar cómo es, ¿sí? Y también inclusive podemos usar algunas de estos materiales, ¿no? De estos recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, acá en la imagen de fondo tenemos la reserva comunal, ¿sí? Esta es una comunidad, si no me equivoco, de Loreto o de Iquitos, ¿sí? En la cual ellos venden, ¿no? Ellos venden el aguaje, la cecina, ellos venden sus tipos de vestimentas, ¿sí? Entonces uno normal puede ir aquí a la zona de reserva, puede ir acá y puede utilizar, ¿no? Puede inclusive tomar el agua de ahí, vivir ahí, porque alquilan algunas chozas, casas, ¿sí? En cambio en las otras no, en las áreas de uso indirecto ni directo, ¿sí? Estas áreas no puedes ir tú y caminar libremente, ¿sí? Son intangibles que tú no puedes ir y caminar y estar por ahí, ¿sí? Inclusive están cercadas y vigiladas casi la mayoría del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente. A ver, las áreas de uso indirecto, intangible.
dice que se permite la investigación científica, ¿sí? Recreación, turismo, no extracción de recursos, o sea, no se puede sacar ni una piedra ni un poco de agua, como les dije, ¿sí? Es intangible. Claro que sí puedes pasar, ¿no? De pasadita nada más por fuera, ¿no? En un río o así, pero nada más, ¿ya? Estos son los parques nacionales. En Lima hay el Parque Nacional de... no me acuerdo cómo se llama, pero en Lima hay uno. Los santuarios nacionales, tenemos acá el santuario de... donde está el gallito de las rocas, ¿no? El gallito de las rocas es el ave representativa del Perú. Y los santuarios históricos, como ya vimos acá, Machu Picchu, ¿no? Es un santuario histórico. Ahora vamos a la siguiente. Las áreas de recurso, las áreas de uso directo, ¿sí? Las áreas de uso directo. Se permite el aprovechamiento o extracción de recursos prioritariamente por las poblaciones locales. Como les dije, las comunidades, ¿no? A ver en esta imagen, acá la reserva comunal sí hace uso del agua, del manantial. Ellos se bañan ahí, ellos toman esa agua, cocinan con esa agua, ¿sí? Ellos normal pueden utilizar, ¿sí? A ver, nos quedamos acá. Ajá. Se permite el aprovechamiento o extracción de recursos prioritariamente por las poblaciones. Cuando ya se puede hacer uso de algún recurso natural, esto se vuelve un factor tangible, ¿sí? Un factor tangible, ¿ya? Entonces, bueno, en esta parte lo que vamos a ver nosotros es que tenemos diferentes zonas, ¿no? Reservas nacionales, reservas comunales, reservas paisajistas, bosques de protección, cotos de caza, refugios de vida silvestre, ¿no? Son bastantes y cada uno de ellos es específico. Una reserva nacional es encargada de la monitoreada, como dijimos, el gobierno, ¿no? El gobierno de la nación. Por ejemplo, un refugio de vida silvestre, el SINAPE, ¿no? También es un lugar donde no pueden habitar humanos, no pueden ir a humanos de paseo como en la otra parte, ¿sí? Igual las reservas comunales, ahí sí se puede hacer el turismo y todo eso, ¿no? Igual las reservas paisajistas, como por ejemplo un bosque, ¿sí? Los bosques se protegen y a la larga se genera ingresos con la visita a estos bosques, ¿sí? Se hacen visitas a los bosques y es muy bonito. Alguna vez deberían ir ustedes a una de estas reservas. Vas, pagas tu entrada y te guían los árboles, cuántos años tiene cada árbol, ¿sí? Los animalitos que viven en los árboles. ¿Qué sucedería que si los humanos fueran ahí y harían su fogata y todo eso, ¿no? Espantarían a los insectos, animales, todo eso. Se crea un desequilibrio, ¿sí? Es muy importante. Y ahora vamos a la siguiente. Zonas de reserva. Esto ya es un poquito más, ahora lo leemos. Se establecen de forma transitoria en aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como la Asociación Nacional del Perú, requieren la realización de estudios complementarios para determinar la extensión y la categoría, ¿sí? Bueno, en esta parte, bueno, no hay nada que decir, ¿no? Una zona de reserva sería, como les dije, ¿no? Aguada Blanca. Esa es una zona donde se verifica de que nadie utilice esos recursos, ¿sí? Ya estamos a lo siguiente. Los parques nacionales, ahí está un poco más detallado. La imagen de fondo es un parque nacional, ¿sí? Como verán, acá tenemos 11 parques nacionales, ¿sí? 11 parques nacionales. Son áreas extensas donde existen diversos ambientes únicos y representativos de la diversidad biológica natural del país, que no se encuentran alterados por la acción humana. Estos recursos naturales no pueden ser explotados, ¿sí? No pueden ser explotados y bueno, tenemos acá 11, ¿no? Cutervo, Tingo María, Manu. El Manu era donde estaba el gallito de las rocas, ¿sí? Entre Cusco y Madre de Dios, gallito de las rocas. Creo que es el más representativo de todos, ¿sí? Y bueno, ahí lo tienen, por si acaso le pueden tomar captura de pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente, lo que serían los santuarios nacionales. Este santuario es un poco más vistoso que un parque. Un parque tú puedes ir de pasadita,
o sea, no meterte ahí dentro, sino de pasadita, ¿sí? En cambio un santuario, y en el parque generalmente, bueno, acá dice, ¿no? No se encuentran alterados, la biodiversidad biológica natural no se encuentra alterada, o sea que no hay presencia de humanos, ¿verdad? ¿Verdad? Acá dice también, ¿no? No hay presencia humana, un parque nacional, y los recursos no pueden ser explotados. En el caso del santuario dice, son áreas de protección intangible también, ¿sí? También no puede estar el humano ahí. Se protege el hábitat de una flora y fauna, como conformaciones naturales de interés científico y paisajístico de importancia nacional. Claro, aquí en un santuario lo que se cuida es una especie. Por ejemplo, en este caso son las parihuanas, ¿sí? Las parihuanas son una de las especies, ¿no?, que se protegen. Por ejemplo, esta imagen es del santuario, no, este es un ejemplo, el Santuario Nacional de Mejía. Claro, en Mejía, acá en Arequipa, ustedes tal vez han ido, ¿no? Ahí hay una gran conservación de animales, y son animales que son aves que migran, ¿no? Aves migratorias, ¿sí? Todos los años llegan ahí, descansan, vienen desde Chile, desde el sur, vienen, suben las aves, llegan a Perú, se reposan un tiempo acá en Mejía, descansan más o menos unos 2 meses. También es muy bonito este lugar, también he ido y he conocido este lugar, y descansan ahí las aves, se alimentan porque hay bastantes alimentos, tanto alimentos bióticos y abióticos, como crustáceos diminutos y todo esto, y después prosiguen y se van al norte, ¿no? En el norte llegan ahí, se reproducen y otra vez migran, ¿sí? Otra vez migran al sur, y así es su ciclo, ¿no? Nadie sabe por qué hacen eso, pero el gobierno, los lugares, las autoridades conservan estos lugares, ya que son puntos fijos, y que si el hombre poblara estos santuarios, estas reservas, santuarios, esos animalitos ya no podrían vivir, ¿sí? Ya que no tendrían un lugar donde quedarse durante 2 meses, ¿sí? Irían a otros lugares, los espantarían, los matarían, ¿sí? Muy peligroso sería esa parte. Bueno, y en Perú tenemos 7, ¿no? 7 santuarios. Ahora vamos al siguiente, santuario histórico. Acá está el más reconocido, ¿no?, de Perú. Son áreas de protección intangible que contienen valores naturales relevantes y que constituyen el entorno de muestras en el patrimonio monumental y arqueológico del país, o donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia nacional. El ejemplo más claro es Machu Picchu, ¿no? Después tenemos Pampas de Ayacucho, Cajamarca y el Bosque de Pomar, ¿no? No son tan reconocidos, pero el más importante, para que tengan idea ustedes, es Machu Picchu, ¿no? Es el más grande casi de Latinoamérica, ¿sí? Vamos al número 4, Reserva Nacional. Esta Reserva Nacional son áreas de conservación de diversidad biológica o biodiversidad y utilización sostenible, incluso comercial. Claro, aquí en esta Reserva Nacional sí se puede ir, se puede pasear, se puede obtener economía, ¿no?, de estos lugares, de estas reservas. Y se llaman reservas justamente por esto. Se pueden utilizar, pero también se tiene que reservar. Se utiliza una parte y se reserva otra parte, ¿sí? Entonces, esta Reserva Nacional es la de Paracas, la principal, ¿verdad? Tenemos Pampa Galeras, Junín, Paracas, La Chay, Titicaca. La Reserva Nacional del Titicaca, ¿saben? También tuve la oportunidad de ir ahí. Y en este lugar están la isla de los Uros, ¿verdad? En este lugar las personas hacen artesanía con la totora, hacen sus caballitos de totora, todo eso, y lo venden, ¿sí? De igual manera la trucha, ¿no? La trucha está dentro del agua. Al estar dentro del agua significa que pertenece al Estado, ¿sí?
pero como es una reserva normal se puede sacar beneficio económico, siempre y cuando no se perjudique todo lo demás reserva, ¿verdad? Ya está, vamos a la siguiente. Tenemos la reserva comunal. Claro, esto es más sencillo, ¿no? Es una comunidad, pero que tiene un cierto cuidado, ¿no? A partir del Estado, ¿sí? Son poblaciones rurales en las cuales hacen uso tradicional. Claro, pueden, como les dije, utilizar el manantial, utilizar la madera, todo eso, ¿no? Para beneficiarse y cuidar a sí mismo el lugar donde vive, ¿sí? Vamos a la sexta, reserva paisajística. Este ya es un poco más turístico, ¿verdad? Son áreas de protección ambiental cuya integridad muestra la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. O sea que en esta parte sí va a vivir el hombre, siempre y cuando el hombre respete a la naturaleza, ¿sí? Aquí tenemos que se puede servir como recurso natural, recursos científicos y recursos turísticos, ¿sí? Así que sí puede haber turismo acá, ¿sí? Hay muchas zonas de estas reservas paisajísticas, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. La 7, bosques de protección. Y bueno, ya estamos para culminar casi. Bosques de protección es un bosque que está protegido, ¿sí? Eso también les expliqué al comienzo, ¿no? Son áreas de protección de cuencas altas y donde también hay ríos. Y bueno, se protege contra la erosión de las tierras, ¿sí? Y nada más se puede ir de visita, ¿no? Pero nada más estacionario. Hay una cierta fecha donde se abren los bosques de protección, ¿sí? Vamos a la siguiente. Los cotos de caza. Esto es un poco más de selva, ¿no? Los cotos de caza son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre mediante la práctica regulada de la caza deportiva. Bueno, está mal visto esto de la caza, pero bueno, es igual. Es un lugar donde abunda, bueno, lo escogen meticulosamente, ¿no? Es un lugar donde abunda una cierta cantidad de especies, ¿sí? Y entonces el gobierno da autorización para que se pueda practicar la caza deportiva, ¿no? La caza deportiva es cuando van personas y van y cazan animalitos, ¿sí? Pero esto es regulado. Necesitas un permiso muy especial para esta práctica deportiva, ¿no? Le dicen. Necesitas un permiso especial, ¿sí? Necesitas permisos para portar armas, permisos para saber por qué quieres ir ahí. Bueno, son una serie de requisitos, pero bueno, esto es lo que existe en nuestro gobierno, ¿no? Son los cotos de caza. Vamos a la siguiente. Los refugios de vida silvestre son áreas destinadas a la protección y conservación de especies de flora y fauna. Si la mayoría de personas no respeta la flora y fauna, claro, nos vamos a quedar sin ecosistemas, ¿sí? Fue un comentario que nos puso un alumno. Claro, nosotros, ahora retrocedemos un poquito, tenemos que cuidar. Así no nos pongan alguna ley, ¿no? Porque poner una ley para que no cases es algo insensato, ¿no? Es algo medio descabellado, ¿no? Pero bueno, existe, ¿no? Porque, bueno, debería de dejar de existir esa parte. Bueno, vamos a la siguiente. El refugio de vida silvestre dice que son áreas destinadas a la protección y conservación de especies de flora y fauna. Es una representativa del estado silvestre. Claro, también esta es una parte, ¿no? Donde se puede refugiar, como dicen, la vida silvestre. Los animalitos se pueden refugiar. Es un área densa, un área muy densa de vegetación, o puede ser hasta inclusive un pantano, ¿verdad? Porque en los pantanos también hay vida, ¿sí? Un ejemplo es el pantano de Villa en Lima, ¿no? Es el más conocido. Cuando vayan a Lima es un lugar muy bonito, ¿sí? Para ir ahí. Y bueno, vamos a la última, las zonas de reserva o las zonas reservadas. En este caso, estas zonas reservadas son
como su nombre lo dice, son zonas exclusivas, muy pequeñas, donde casi no se acepta el ingreso de personas. Bueno, vamos a ver para que, en este caso, ¿no? La entrada a esta zona de reserva, ¿por dónde sería? No hay forma, ¿no? Tendrías que nadar para entrar a ese lugar. Entonces, esta es un área también de reserva, ¿no? Porque no cualquier persona puede entrar ahí y estar ahí, ¿no? Es un poco peligroso, ¿sí? Es un poco más reservado, ¿no? Y bueno, tenemos acá unas 8 zonas de reserva, ¿sí? Entonces, chicos, hasta aquí es su clase de hoy. Entonces, su tarea sería la página 26 y la página 27. Miren, la página 26 solo son 4 preguntas. Si desean, pueden tomarle captura. Y la página 27 es esta de acá, ¿sí? Entonces, muy bien, chicos. Sería hasta aquí las clases de hoy. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, me la hacen por interno. ¿Ya, chicos? Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.